Buenos días, le damos la bienvenida a todos los que están aquí presentes. Le bendecimos en nombre de Jesús. Deseamos que sean bendecidas sus vidas, sus familias, sus casas. También a los que lo ven a través de las redes sociales, deseamos que sus vidas sean bendecidas sus familias, sean bendecidas sus casas, en el nombre de Jesús. Hoy traemos un mensaje en el cual vamos a ver un atributo de Dios que es su paternidad. Por lo cual le he puesto este mensaje, la paternidad de Dios. Vamos a orar para que sea el mismo Dios el que nos revele a través de su palabra y que nos ayude a entender este mensaje y a recibirlo en nuestras vidas y que sea para bendición para nuestras vidas. Sí, Padre amado, te damos una vez más gracias, Señor, en este día por estar aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos que te manifiestes, que guíes cada palabra que salga de mi boca, Señor, y que tú uses este mensaje para bendecir nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Santo Dios. Amén. Bien, voy a ir a un pasaje que se encuentra en Efesios, capítulo 6, versículo del 1 al 3. Y voy a empezar por ahí porque tiene que ver con el mensaje que traigo. Ahí dice en el capítulo 6 de Efesios, versículo 1 al 3, dice: Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Bien, voy a hacer un pequeño preámbulo para poder entender todo este mensaje que traemos hoy. Cuando nosotros leemos en el libro de Génesis, leemos la creación del hombre como raza humana. Ahí podemos ver que Dios crea al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Y esa información es un punto muy importante. ¿Por qué? ¿Qué significa que Dios haya creado al hombre a su imagen y conforme a su semejanza? Dice, ante todo significa que ellos, tanto el hombre como la mujer, podían participar de una comunión íntima con su Creador, con su Dios. Al mismo tiempo, ellos representaban, era una representación del reino celestial en la tierra. En esta creación terrenal que Dios había hecho, los puso como una representación. Aquellos que iban a sofocar la tierra, aquellos que iban a ser los que iban realmente a tener el papel de autoridad sobre toda la creación. Ellos representaban una autoridad, Dios puesta sobre la creación. Ellos eran la manifestación entonces del amor, de la justicia divina en la tierra. Por cuanto fueron creados santos. Los primeros padres, cuando fueron creados, en ellos no había pecado. Fueron creados santos porque fueron creados a imagen y conforme a la semejanza del Dios vivo y verdadero, tanto el hombre como la mujer. Ahora, uno de los atributos que ellos debían reflejar, por lo tanto, era la paternidad de Dios. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a través de la paternidad de Dios, ellos no solo debían reflejar su autoridad, su sabiduría, su protección, su cobertura, su justicia, sino también debían reflejar su bondad, su misericordia y su inmenso amor. Esta era una de las labores principales de los primeros padres, hacer ellos puestos como los mayordomos, los que iban realmente a estar a cargo de todos estos bienes que Dios había puesto en sus manos, de toda esta creación que Dios había puesto para cuidarla y para hacerla que fructificara y que fuera bendecida. Ellos iban a hacer esa representación divina, iban a hacer esa guía a través de los cuales toda esa creación iba a estar bajo cobertura divina. Ellos eran unos administradores puestos, una autoridad puesta por Dios como cabeza de esa creación. Ahora, aunque esta imagen fue dañada al principio, porque si nosotros seguimos leyendo
en el libro de Génesis, capítulo 3, ya cuando esta imagen es dañada, producto de que ellos escuchan una voz que no tienen que escuchar, una voz que viene a desconectarlo de su creador, de su Dios, viene realmente a interrumpir esta comunión íntima que había entre el hombre y Dios, viene a dañar la creación. Aunque es dañado, producto del pecado original, el principio de autoridad dado al hombre no le fue retirado, sino que al desobedecer la voz y el mandamiento de Dios, todo se corrompió, todo se dañó, entró la maldad, entró la muerte en la raza humana y en la creación. Todo fue dañado. Es por eso que hay una parte de la Escritura que dice que toda la creación espera el día en que venga el Señor. Que regrese a acabar con este imperio de maldad, con este imperio de muerte, con todo esto que trae el pecado, y que venga de nuevamente a establecer el equilibrio, a establecer la paz, el amor, la justicia, el reinado celestial sobre la creación, sobre todo lo creado, como fue diseñado de manera original y no como está en este momento padeciendo. Y este es un punto bien importante en nuestras vidas, porque esto significa que estás bajo algún reinado. Y no es que las tinieblas van a reinar eternamente. Las tinieblas tienen su punto final. Ellas van a ser eliminadas para siempre. El reino del diablo, las tinieblas, va a ser eliminado para siempre. Por lo tanto, no va a reinar para siempre. El único reino que es eterno es el reino celestial, el reino del Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, el reino de la maldad y de la muerte tiene su fin. Y junto con ellos perecerán todas aquellas personas que se quieran abrazar a ese reino de maldad y de muerte. No es que sea la voluntad de Dios. Dios no quiere eso. Precisamente por eso es que Él hace todo lo posible porque su creación, aquella creación que le desobedeció, aquella creación que fue desconectada de Él, que fue interrupta esa comunión con Él, que regrese a Él. Eso es parte de su carácter, eso es parte de su carácter paternal. Por eso tienes que tener presente que o tu autoridad que Dios te delegó en estos momentos, por tu decisión, porque tienes un libre albedrío, tú estás o bajo el reino de la luz, bajo el reino de Dios vivo y verdadero, tú te pones ahí, o estás bajo el reino de las tinieblas. Ahora, ¿bajo cuál de los dos reinos estás? ¿Bajo cuál de los dos reinos has puesto tu vida? ¿Bajo cuál de los dos reinos has puesto tu casa? ¿Bajo cuál de los dos reinos has puesto tu familia? Pues yo quiero que tú entiendas que un hombre, un varón, es cabeza del hogar y él se pone bajo uno de esos dos reinos. No hay puntos medios. En la humanidad le quieren enseñar al hombre todo esto de puntos grises, puntos medios, puntos donde se vienen a negociar. Según la Biblia, no hay puntos medios. Dios no tiene ninguna negociación con las tinieblas, ninguna comunión hay entre la luz y las tinieblas. O eres parte de la luz, te pones bajo el reino de la luz, o estás simplemente bajo el reino de las tinieblas. Puntos medios no hay. Por lo tanto, si hasta el momento no te has definido, tienes que definirte, porque esto no es de que vas a estar en el medio, jugando con Dios y también a tener las bendiciones del diablo. Eso no es así. No sé quién te ha enseñado eso. La Biblia nunca enseña eso. Si lees bien las Escrituras, tú vas a ver de que tienes que definirte. Tienes que salir de la oscuridad, de las tinieblas y regresar a la luz. Si nosotros vemos en el Evangelio de Lucas, nosotros vamos allí al capítulo 15, versículo del 11 al 32. No voy a leer el pasaje entero, pero este pasaje habla del hijo pródigo. Este es un pasaje bien hermoso, porque ahí vemos cómo el padre al cual fue deshonrado, porque cuando el hijo decide salir de la casa, este padre se representa como un rey. Él sale de un reino. Este hijo deshonra el nombre del padre. Este hijo deshonra la casa del padre. Y este hijo
se comporta de una manera egoísta y él solamente quiere disfrutar de los bienes que no le da el mundo, disfrutar de los bienes que no le da el reino de las tinieblas, disfrutar de los bienes que le da el Padre, de las bendiciones y de los bienes que le da el Padre. Pero lo quiere disfrutar a su manera y por eso se va de la casa y se va al mundo, detrás de voces incorrectas. Se une a personas incorrectas que cree que son sus amistades, amistades justamente en aquellas cosas a las cuales quiere participar, que son obras impías de las tinieblas que hacen que este hijo vaya cayendo y vaya cayendo más y se vaya corrompiendo y su vida se vaya denigrando hasta el punto de que él llegó a comer, a desear comer la comida de los cerdos. Los cerdos son en la Biblia animales que están puestos como animales inmundos, algo de muy inmundo, de lo cual según la ley que se le dio a Moisés no debían de comer, pues él deseaba de comer, de alimentarse de aquello con que se alimentaba lo inmundo. Estaba ya en un estado de tanta degradación de que él ya había perdido la noción realmente de que él era, no tenía ninguna identidad y por tal de subsistir no le importaba formar parte de lo más inmundo de la tierra. Pero él reconoce, y esto es un punto bueno, él reconoce a donde ha caído, él reconoce las bendiciones que tenía en la casa del Padre, él reconoce, empieza a ver las grandes diferencias, a pesar en una balanza y dice, no, yo regresaré con mi Padre, porque ciertamente allí era donde yo tenía mi bienestar, mi bendición, y cuando él decide regresar, dice que este Padre, dice que velaba, él velaba atentamente desde lo alto, y dice que cuando él vio al hijo acercarse desde lejos, dice que él corrió al encuentro del hijo. Él corrió. Esto habla del inmenso amor de Dios, del inmenso amor, de su inmensa misericordia y de su inmensa bondad. Él corrió, aquel que vela atentamente, aquel que vela constantemente. Esto marca el carácter de un padre que no importa a dónde haya caído su hijo, lo que su hijo ha hecho. Un padre que en todo momento está esperando la oportunidad de que el hijo regrese a él. Está esperando. Él siempre vela, él siempre espera. Cuando ve al hijo, corre a él. ¿Y qué hace? Si vamos a las Escrituras, dice que cuando dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahí está el hijo arrepintiéndose, confesando su pecado. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle. Dice, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Aquí está hablando de que el hijo alcanza el perdón, de que alcanza la restauración, de que alcanza la misericordia, de que regresa a tener identidad de hijo. El padre no lo recibe como siervo, sino que a ponerle anillo en su dedo, anillo real, le está dando de nuevo, le está regresando la identidad que había perdido. Él vuelve a recuperar su identidad de hijo. Está poniendo calzado en sus pies, nunca más va a tener que caminar en humillación. Sus pies van a ser afirmados en un reino, en el reino del cual él había rechazado y se había apartado. Él va a ser afirmado de nuevo sus pies y sus pasos van a ser dirigidos correctamente en ese reino. Va a marchar, va a ser parte de ese reino.
habla de restauración, habla de perdón, habla de misericordia, habla de bondad, habla del inmenso amor de Dios. Pues este Padre que vela en lo alto es nuestro Padre Celestial que vela en lo más alto. Desde lo más alto Él vela por cada uno de nosotros. Constantemente vela. A cada instante vela. Porque cada criatura suya, cada hombre, cada imagen de Adán, que es producto de la creación de sus manos, porque Él creó al primer hombre y a la primera mujer, varón y hembra los creó, a su imagen y conforme a su semejanza. Cada humano, cada hombre o mujer que decida volverse a Él y que confiese sus pecados, pues van a ser lavadas sus vestiduras, van a ser puestas vestiduras nuevas, vestiduras blancas. Le van a poner identidad de hijo o de hija de un reino celestial. Y sus pies van a ser afirmados en ese reino. Van a pertenecer a ese reino. Van a ser hijos del Dios Altísimo. Embajadores, reyes y sacerdotes sobre la tierra de un reino celestial. Representadores de un reino celestial. Esto es algo muy importante. Porque no vas a ser cualquier persona, no vas a ser cualquier cosa. Vas a ser hijo de tu Padre Celestial. Ahora, hay alguien que representa esa paternidad. Hay alguien que representa la paternidad del cielo, que viene, nos la revela y la representa. Y ese alguien es Jesús. Si nosotros vamos al libro de Isaías, ahí en Isaías 9:6, ese versículo nos revela algo muy importante. Y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fíjate que uno de los atributos que se le da a Jesús es el de Padre eterno. Y aunque él mismo enseñó de que a nadie le llamarás Padre en la tierra, sino solamente tu Padre celestial, también cuando le preguntaron, Señor, revélanos al Padre, y él dijo, tanto tiempo he estado con ustedes. El que me ve a mí, ve al Padre. Es decir, Él es la representación viva de la paternidad del Padre en la tierra. Él es la bendición que fue enviada por el Padre a la tierra. Él es la misericordia, Él es el perdón, Él es la vida, Él es la gracia, Él es el amor encarnado de Dios que descendió del cielo. Es Jesús. Este Jesús que descendió como el unigénito, pero que a todo aquel que le recibe como Señor y como Salvador, lo recibe. Y dice que el Padre le ha dado potestad a los que le reciben de ser llamados hijos de Dios, es decir, de tener la identidad del reino celestial, de ser embajadores, de ser sacerdotes de ese reino celestial, de ser hijos de un Padre celestial. Jesús desciende como el unigénito, pero asciende al Padre. Él regresa al Padre como el primogénito entre muchos hermanos. Yo quiero que entiendas esto, porque al Él regresar, está regresando junto con Él al Padre, a todos aquellos hombres y mujeres que quieren regresar a casa, que quieren regresar a la casa celestial, que quieren regresar a esa comunión eterna de la cual un día fueron desconectados producto de la maldad, producto del plan de las tinieblas, producto de Satanás. Pero hay hombres y mujeres que no están satisfechos con vivir vidas desconectadas de Dios y que quieren regresar a casa. Esto es un punto muy importante, porque todos estos hombres y mujeres que vuelven a tener una identidad celestial, por lo tanto, ellos vuelven a ser entonces representantes de la autoridad divina de Dios en la tierra.
y por lo tanto también representan ellos su justicia, su sabiduría, representan también su autoridad, también su misericordia, su bondad, su perdón, su restauración y su amor. Ahora, esto no comienza en la iglesia ni en la sociedad, mucho menos en la sociedad. La sociedad hoy en día tiene patrones completamente torcidos y tiene guías completamente que son antagónicas a lo que nos enseñan las Escrituras. Pero un hombre de Dios busca la sabiduría en la palabra de Dios, no en lo que le dice la gente. ¿Qué es lo que me revela la palabra de Dios? ¿Qué es lo que me revela a través de su Espíritu Santo la palabra de Dios? Busca esa intimidad con la palabra de Dios. Busca conocer a Dios vivo y verdadero. Y busca que su vida sea transformada conforme a lo que la palabra de Dios le enseña. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo agradable a Dios? ¿Qué es lo que no es agradable? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Por lo tanto, eso empieza en nuestras vidas y en nuestros hogares. Yo no puedo modelar lo que yo no soy. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Yo no puedo mostrar a alguien que encontré algo que yo mismo no he buscado. Entonces, estamos llamados a ser autoridad en nuestras casas. Los padres son autoridad en las casas. Por eso este versículo que leí al principio, hijos, obedecer en el Señor. Fíjate qué importante, a vuestros padres. Aquí no están diciendo que tú obedezcas a alguien que está fuera del Señor. Siempre es importante honrar a tu padre y a tu madre, porque este es el primer mandamiento con promesa. Pero si hay algo que te aparta de la voluntad de Dios, si hay alguien que te aparta de la voluntad de este Dios vivo y verdadero, un padre que te incita a hacer lo incorrecto, a que te acuestes con una mujer porque ya tú eres hombre, tú necesitas saber lo que necesitan saber los hombres para cuando te vayas a casar, pues tú no tienes que hacer eso. Tu padre puede ser un adúltero, pero si tú has decidido honrar a Dios vivo y verdadero, tú no tienes que seguir los pasos de tu padre. Y ojo, está demostrado que los cimientos del carácter de un hijo se establecen en los primeros años de la infancia de ese muchacho, de ese niño o de esa niña. Por lo tanto, en esos primeros años, que son tan importantes, esos primeros 7 años, hay sembrados cimientos sólidos que van a marcar después la vida de ese ser humano cuando crezca, sea hombre o sea mujer. La ausencia de un padre dice que marca la vida de hombres y mujeres de una manera desastrosa, por cuanto el padre es el que da la identidad a los hijos. Es muy importante la presencia de un padre en la casa, en la crianza de los hijos. Es muy importante la presencia de un padre en la vida de los hijos, porque esto es lo que marca el carácter de los hijos. Es muy importante también la presencia de una madre. Tanto el padre como la madre tienen roles diferentes. No es que uno sea superior al otro, ni que uno sea importante al otro. Dios los creó varón y hembra. Y si bien en el primer capítulo de Génesis vemos, como dice, varón y hembra los creó en un día, en el segundo capítulo vemos que no fueron creados en el mismo tiempo, no fueron creados en el mismo lugar, ni bajo las mismas condiciones. Ya esto marca desde el principio que tenían características diferentes y que estaban destinados a roles diferentes dentro de la familia. Dentro de la familia, que es la primera institución creada y es creada por Dios. La única institución en la sociedad que no es creada por el hombre es la familia. La familia es una institución creada por Dios, que Dios creó y puso sobre la tierra y la estableció para que sirviera de bendición. Y por tanto los padres tienen autoridad sobre sus hijos. La autoridad sobre tus hijos no lo tiene la sociedad y no lo tiene la iglesia. La autoridad sobre tus hijos las tienes tú, padre, y las tienes tú, madre. Si eres papá o eres mamá, tú eres el que tiene la autoridad sobre tus hijos. La autoridad no solamente moral, sino también la autoridad espiritual. La autoridad espiritual es delegada por Dios a los padres. Cuando tú abandonas tu lugar de padre, tu lugar de madre, tú estás cediendo esa autoridad y tus hijos van a caer en manos que no tienen realmente que ser guiados por ellos y desgraciadamente
la mayoría de las veces caen en manos que están bajo las tinieblas. Si hay algún niño o alguna niña que hayan sido adoptados por padres que son cristianos y viven bajo otros principios espirituales, pues ellos han sido una excepción, ellos han caído en hogares bendecidos. Pero por lo general, la mayoría de las cárceles, y esto son estadísticas sociales, están llenas de delincuentes, de pandillas, de personas que han caído en cosas desagradables y que han sido condenados por la sociedad, y un patrón común es la ausencia del padre ausente en sus casas, el padre que abandonó, o el padre ausente, presente ausente, dedicado a la droga, dedicado al alcohol, un padre abusivo. Nada que ver con la justicia del cielo que se derrama del cielo, nada que ver con la bondad, con la misericordia, con la sabiduría que se derrama del cielo. Estamos llamados pues a honrar a nuestros padres. Si caminamos en una vida en que honramos a nuestros padres, pues debemos arrepentirnos y pedirle perdón. Si ya no están entre nosotros, pues debemos arrepentirnos delante de Dios y debemos pedirle perdón a Dios. Debemos estar conscientes de esto, de que la honra a los padres en el Señor es muy importante. No que tus padres sean perfectos, pero la honrar a tu padre, a tu madre, es el primer mandamiento con promesa. Cuando tú honras la figura de autoridad que Dios ha puesto en tu vida, tú le estás diciendo a Dios de que tú estás dispuesto a honrar su figura de autoridad. El filtro que tiene Dios para saber si realmente tú le honras es si tú honras a tu padre y a tu madre. Hay muchas personas hoy en día que se burlan de los padres y de las madres, hacen burla de ellos y permiten que otras personas vengan a burlarse también de sus padres y de sus madres. Esto no agrada a Dios, porque le estás diciendo a Dios de que tú también estás dispuesto a burlarte de Él, de que también estás dispuesto a irrespetarlo a Él como autoridad. Esto no agrada a Dios. Y tenemos un relato bíblico donde uno de los hijos deshonró al padre y fue maldito por esto. Por lo tanto, yo quiero que entiendas que Dios busca personas que sean humildes, personas que sean obedientes, pero el filtro son los padres. Aquel que está dispuesto a alcanzar las bendiciones de sus padres, también le está diciendo a Dios que Él también está dispuesto a alcanzar las bendiciones celestiales de su Padre Celestial. Es muy importante esto. Es muy importante que seamos hijos que honran a los padres. Y es muy importante que seamos padres que sepamos tener una autoridad sobre los hijos. Padres que seamos el ejemplo, que seamos la manifestación de la paternidad del cielo en la tierra, en nuestros hogares, sobre nuestros hijos. Esposos, que seamos la representación también de esta paternidad sobre nuestras esposas. Que sepamos cubrir, que sepamos bendecir, que sepamos guiar, que sepamos enseñar, pero para estas cosas tenemos que recibir del Padre Celestial. Que sepamos también ser bondadosos, misericordiosos, restauradores, que sepamos también amar, y todas estas cosas se reciben de nuestro Padre Celestial, pero a través de aquel que vino a establecerlo en la tierra, que vino a activar aquello que se había desactivado, que vino a conectar aquello que se había desconectado, que vino a hacer un puente entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, el Hijo de Dios que descendió del cielo y que se entregó a causa de nosotros, que tomó nuestro lugar y se sacrificó en la cruz del Calvario y derramó su sangre para que nosotros no fuésemos a condenación eterna, sino que tuviésemos la oportunidad, todos aquellos que nos arrepintamos y lo recibamos, de participar de la vida eterna. Esta es la bendición más grande que podemos alcanzar. El bien más grande que tiene un hombre, cualquier mujer, es su vida. Pero ¿qué podemos dar nosotros por salvar nuestra vida? ¿Qué podemos dar? Ni siquiera nuestra propia vida, porque ya fue perdida. Jesucristo vino para restaurar nuestra vida, para darnos vida eterna, para sanarnos.
para bendecirnos, para curarnos, para llevarnos al reino celestial, para llevarnos al Padre celestial. Él es la representación máxima de la paternidad de Dios, pero quiere que cada uno que le reciba también sea reflejo y manifestación de la paternidad de Dios, de la paternidad de nuestro Padre celestial en la tierra. Él quiere que caminemos, que también seamos imagen y semejanza suya aquí en la tierra, de nuestro Padre celestial. Deseamos que este mensaje te bendiga en el nombre de Jesús, y que si aún no has recibido esta bendición de esta paternidad celestial, si aún tú no eres participante de ello, pues que decidas hacerlo. Solo tienes que recibir a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, confesar tus pecados, arrepentirte de ellos y nacer de nuevo, de agua y de espíritu. Deseamos que Dios te bendiga en el nombre de Jesús, que bendiga tu vida, que bendiga los sueños de Dios en ti, que bendiga el propósito de Dios en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén.